Bueno, ahora vamos a continuar para realizar la hoja. De estas son 3 hojas que le voy a poner. 3 así. Y voy a realizar otra más para completar mi ramo de 3. Bueno, para realizar la hoja vamos a iniciar con cadenas. Tengo mi primer punto de inicio y voy a realizar 15 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 puntos de cadenitas. Ahora aquí vamos a colocar nuestro alambre en este punto. Vamos a dejar el primer punto en el segundo. Realizamos punto bajo. Así. En el siguiente punto medio, punto alto. Medio punto alto. Ahora vamos a realizar 9 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos altos. Así. Ahora realizamos un punto medio alto. Un punto bajo. Aquí en este último punto que tenemos vamos a realizar 1, 2 y 3 puntos bajos. Así. Y vamos a girar. Vamos a colocar nuestro alambre que quede del mismo tamaño de los dos lados. Así. Ahora lo que repetimos de este lado, lo que hicimos de este lado lo vamos a repetir por el siguiente lado. Continuamos con el primer punto bajo, el medio punto alto, y los 9 puntos altos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos altos. Ahora realizamos medio punto alto, un punto bajo,
y aquí en estas cadenitas vamos a cerrar esta vuelta, así. Ahora vamos a realizar en este siguiente punto voy a realizar 2 puntos, un aumento de puntos bajos, 2 puntos, 1, 2. Y ahora vamos a realizar por todo los puntos, vamos a realizar punto bajo hasta este punto. ¿Se acuerdan que aquí hicimos 3 puntos? Bueno, vamos a terminar en el primero porque aquí en el segundo vamos a formar un pico. Pasamos al siguiente y realizamos punto bajo, punto bajo, hasta el primer punto de los 3 que realizamos aquí. Bueno, ya avancé hasta el primer punto de los 3 que realizamos aquí de este lado, en la punta de nuestra hoja. Ahora aquí en este punto voy a realizar 1. Aquí mismo voy a realizar otro punto y en este voy a realizar un punto de cadenita y aquí vamos a formar un punto picot. Así. Aquí mismo voy a realizar otro punto. Y aquí tenemos formado ya el pico de nuestra hoja. Ahora vamos a continuar puros puntos hasta terminar hasta nuestro último punto. Con puro punto bajo vamos a ir realizando hasta llegar a nuestro último punto, que es este, para cerrar ya nuestra hoja. Miren, aquí ya avancé hasta el último punto que tenemos aquí. Y ahora aquí vamos a cerrar nuestra hoja en este punto, en estas cadenitas. Vamos a pasar con punto deslizado, así. Miren, pues aquí ya tenemos terminada nuestra hoja. Ahora vamos a pasarle el hilo por los alambres para terminar de cerrar. Cortamos y enredamos bien nuestro hilo. Pues ya aquí ya tenemos terminada nuestra tercera hoja. Miren. Bueno, ahora vamos a formar, voy a forrar las 3 hojas. Dependiendo de qué tan largo las quiero del tallo. Así es como las voy a poner. Aquí con un poquito del mismo hilo verde vamos a enredarle. Y vamos a cortarle.
Pues aquí ya tenemos formado nuestro ramo de hojas. Miren. Aquí está el primero, el segundo. Bueno, ahora vamos a continuar con los botones de nuestra flor. Bueno, para realizar nuestro botón vamos a realizar un arito mágico. Subimos una cadenita y aquí en el arito vamos a realizar 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Cerramos nuestro aro. Y vamos a cerrar también nuestro tejido. Aquí en esta primer punto de inicio con un punto deslizado. Así. Ahora vamos con nuestra siguiente vuelta y vamos a realizar aumentos. Tenemos 1 y 2 puntos en el mismo punto. Dos, 3, 4 y vamos girando. Y aquí ya tenemos los 5 puntos de aumentos. Ahora vamos a cerrar en este primer punto con un punto deslizado. Giramos. Ahora vamos a realizar 3 vueltas más con los 10 puntos. Dos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos y cerramos. Punto deslizado. Y así vamos a realizar 2 vueltas más. Bueno, chicas, a partir de aquí del aumento son 4 vueltas. 1, 2, 3, 4. Discúlpenme, les dije que eran 3, pero son 4. 4 vueltas de los 10 puntos. Ahora, en esta parte vamos a colocarle un poquito de relleno a nuestro botón.
porque ya la siguiente vuelta pues la vamos a disminuir y se nos va a hacer difícil ponerle el relleno ya cuando esté un poquito más cerrado. Bueno, aquí le coloqué el relleno, así no mucho. Y ahora vamos a continuar. Y en esta vuelta vamos a disminuir nuestros puntos. Vamos a tomar solo la parte de este lado de la cadenita. En el segundo punto igual. Así. Y aquí vamos a cerrar, jalando, pasando por los dos de las cadenitas que agarramos y vamos a formar el punto. Pasamos al siguiente de cadenita y realizamos el mismo procedimiento. Así. Igual pasamos y aquí llevamos 2 puntos y al final vamos a tener 5 puntos. Tres, 4 y este es el último. 5 puntos y vamos a cerrar aquí de este lado con un punto deslizado y aquí vamos a tratar de poner nuestro alambre que ya tenemos cortado. Bueno, este yo ya lo tengo. Este lo dejé un poco largo porque quiero que sobresalga un poco a la flor, así. Y este no tan largo porque va a ir junto con la flor. Aquí así. De igual manera este también no lo hice tan largo. Son de aproximadamente 10 centímetros. Le dejan un poquito más para hacerle aquí como un círculo para que se les pueda pegar su alambre al relleno que le metieron. Voy a ponerle un poquito de silicón en el centro de aquí de mi botón para poder pegar mi alambre. Aquí está el silicón y ahora voy a pasar el alambre y lo voy a pegar así. Aquí en si ustedes pueden colocarle un poquito más de relleno, se lo pueden pasar para que se quede pegado junto con el alambre y se aproveche aquí el pegamento para que no se nos quede muy flojo nuestro alambre. Bueno, pues ya le pasé un poquito más de relleno. Ahora aquí voy a cortar el hilo. Vamos a jalarlo para poder cerrar nuestro botón. Y aquí con un gancho más pequeño vamos a ir, o con una aguja también pueden irle cerrando el huequito que nos quedó, el hueco a nuestro botón. Lo vamos pasando y lo vamos jalando para que se vaya cerrando un poco más. Y aquí pues le damos una vuelta nada más para que se nos quede bien
pegado, le ponemos un poquito de silicón. Y bueno, pues ya aquí ya tenemos formado nuestro botón. Bien. Ahora vamos a realizar el sépalo de nuestro botón. Y vamos a realizar un arito mágico con el color verde. Tenemos una cadenita, tenemos un punto bajo, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos dentro del arito. Vamos a jalar bien y cerramos. Ahora vamos a cerrar en esta primer cadenita de inicio con un punto deslizado. Así. Ahora a partir de aquí vamos a subir 1, 2 vueltas de los 5 puntos que realizamos aquí, vamos a realizar 2 vueltas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 puntos, giramos nuestro botoncito y cerramos aquí en este que es el primer punto que iniciamos con un punto deslizado, así. Y así nos va quedando ya nuestro botón, que es esta parte. Ahora vamos a dar la tercera vuelta y vamos a realizar los 5 puntos. 2, 3, 4, 5 y lo cerramos aquí en el primer punto. Pero que agarre las 2 cadenitas. Se hace un poquito difícil porque son muy poquitos los puntos, pero nada es imposible. Bueno, ya que tenemos realizadas nuestras 3 vueltas, ahora vamos a subir 1, 2, 3, 4 cadenitas. Pasamos el primer punto deslizado y realizamos 1 y 2 puntos bajos. En el primer punto pasamos con punto deslizado, así. Y nuevamente 1, 2, 3, 4 cadenitas. El primero lo dejamos, en el segundo pasamos con punto deslizado y realizamos punto bajo en cada punto. Son 2 puntos, 1 y 2. Y nuevamente pasamos al siguiente punto, que es este, y realizamos punto deslizado, así. Y en total de los picos, pues vamos a tener 5 picos. Miren, 5 picos. Bueno, los termino y ya pasamos para formar nuestro botón.
Bueno, aquí ya voy a cerrar mi último pico. Ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Y este lo voy a cerrar aquí mismo donde inicié el primero. Voy a dejar un poquito de hilo así, voy a girar y voy a pasar el gancho de este lado y jalo así. Cortamos el hilo y como ven, pues ya aquí tenemos formado nuestro sépalo. Bueno, y así pues ya vamos a formar nuestro botón. Vamos a ponerle su sépalo. Voy a pegarle un poquito de silicón para poderlo pegar. Vamos a jalar el botón que suba y lo acomodamos. Y vamos, bueno, yo le voy a poner nada más lo que es aquí en la, un poquito de silicón, no se lo voy a pegar todo, sino que nada más un poquito en cada pico de mi botón del sépalo para que quede así, no quede tan pegado. Ustedes si lo quieren pegado hasta arriba, pues lo pueden pegar. Yo lo voy a dejar así un poquito nada más. Y bueno, pues ya aquí ya pegué lo que es el sépalo. Bueno, aquí también si ustedes quieren los picos que lleguen más arriba, pueden aumentarle las cadenitas a 6 cadenas y ya les va a subir un poco más arriba. Pues aquí tenemos terminado nuestro botón. Miren cómo este quedó un poco más arriba y este es un poquito más abajo los botoncitos, los picos de los sépalos. Bueno, ahora voy a forrar mi alambre con el color verde. Bueno, para formar mi ramo voy a estar utilizando este alambre que ya viene forrado y lo voy a iniciar aquí y ya dependiendo de cuánto abarque colocándole las flores, pues ya lo voy a cortar. Y aquí voy a comenzar con esta flor al principio y el botón más largo, así que el botón salga un poco más arriba de la flor. Así, forrando nuestro tallo. Bueno, aquí voy a avanzar como a la última, al tallo de la flor, no, perdón, del botón. Y aquí ya voy a colocarle lo que son las hojas. Bueno, aquí ya donde termina el tallo de mi botón, aquí es donde voy a colocar la hoja, así. Y a partir de aquí voy a irla enredando.
Bueno, voy a avanzar un poquito más para no hacer tan largo el video. Bueno, hasta aquí voy a dejar lo que son las hojas y aquí voy a agregarle esta flor, así de este lado. Bueno, voy a forrar, creo, hasta aquí. Voy a agregarle esta flor aquí y este botón de este lado aquí, así. Los voy a colocar y ya se los muestro para pasar con el siguiente, las siguientes flores. Bueno, chicas, aquí ya coloqué la siguiente flor y el botón. Ahora voy a forrarle lo que termina el resto del tallo que era que es de la flor. Y aquí esto los coloqué así. Hice así un ramito de esta flor, una más grande, una mediana y el botón más pequeño, así. Y entonces cuando yo termine de forrar aquí todo mi tallo de la flor, aquí ya voy a colocarle este ramito que hice de las flores, así. Y aquí mismo por la parte de atrás voy a colocarle las hojas, así. Ya al final, cuando esté todo colocado, ya vamos a colocar vamos a ir colocando las flores y las hojas de acuerdo a como nosotros vamos a querer que quede nuestro ramo de gardenias, flores de gardenias. Bueno, voy a avanzarle y se los muestro ya cuando lo tenga todo finalizado. Y bueno, pues ya así es como quedó terminado nuestro ramo con flores gardenias. Así es como lo dejé. Aquí al finalizar, como les había comentado, que les iba a poner las hojas aquí de este lado. Y pues ya el tallo no se lo dejé muy largo, le corté lo que quedaba del alambre y pues ya aquí quedó terminado. Miren. Y bueno, pues ya yo aquí les dejo este tutorial de estas flores de gardenia. Espero que les guste el tutorial y le entiendan. Y yo me despido. Nos vemos en un próximo video. Adiós.